Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Permitidnos que os tuteemos. Ya nos conoceremos luego personalmente tomando una cerveza. Gracias por estar aquí, gracias Carlos, gracias a toda la organización, a Silvia que nos ha venido a buscar al aeropuerto, a Miriam, galerista, a quien acabamos de conocer con este espacio tan maravilloso. Bueno, este es casi todo lo que ha comentado Carlos, que tan amablemente hablaba en plural, ¿no? Realmente no es justo en el sentido de que prácticamente el 90% de lo que vais a ver esta tarde lo ha hecho él. Es decir, que con sus equipos sucesivos de trabajo. Y solo en los últimos 12 años estamos trabajando juntos. Esta imagen solemos usarla para comenzar intervenciones un poco análogas a esta. Es una imagen rara, pero que describe el único deporte que hemos hecho un poco en serio tú y yo, ¿verdad? Que es el tiro con arco. Pero sobre todo esto fue un empeño de un periodista que vino hace unos meses a nuestro estudio, donde tenemos la suerte de tener en la planta de abajo una diagonal de 20 metros, que es la distancia mínima de tiro con arco. Entonces, practicamos realmente tiro con arco indoor, de verdad, ¿no? Pero la traigo sobre todo porque tiene mucho que ver con una frase que ha alcanzado cierta popularidad de mi padre, que os voy a leer literalmente, y que está relacionada con su doble faceta de artista plástico y de diseñador. No es del todo frecuente en España que se produzca esa doble faceta en alguien que evidentemente ha obtenido un mayor reconocimiento todavía como diseñador que como artista plástico, pero creo que en el debate que tienes tanto, ¿no? Contigo mismo, sobre todo, de ver dónde acaba un diseñador y dónde empieza un artista, tuviste realmente un buen día cuando lo describiste de la manera que os voy a leer, ¿no? Dice, el diseñador es un arquero que lanza la flecha con el propósito de acertar en el centro de la diana. El artista lanza la flecha y en el lugar donde se ha clavado pinta la diana. Vamos a dar un salto unas décadas atrás. Y también tiene un poco que ver con lo que os acabo de comentar, ¿no? Entras en Clarín el 7 de septiembre de 9 de noviembre, me he ido a la canción de Mecano, es verdad, 9 de noviembre de 1958, habías nacido en Cuenca 22 años antes y recibe el encargo de quien luego fue mi padrino, ¿no? De Manuel Espuru, el jefe de la agencia, de hacer una felicitación de Navidad para los clientes de Clarín. Y contra todo pronóstico, siendo él, en principio, un dibujante de publicidad, decide no hacer un dibujo, decide hacer, comillas, una escultura, un elemento tridimensional. Es decir, decide lo que en mi experiencia con él y en lo que conozco de su trabajo ha sido una constante en su obra, que es sorprender al cliente y casi siempre no darle lo que le ha pedido exactamente, darle otra cosa que afortunadamente el cliente en general valora y sale adelante. Y en ese sentido estos son angelitos comprados en mercadillos, angelitos de cerámica, encapsulados en lo que por entonces era una novedad total, que era el plexiglas, ¿no? Luego metacrilato, y conservamos estos tres en el estudio todavía de los cientos que se hicieron como regalo para los clientes de Clarín. Por lo tanto, un poco en la línea que os comentaba de cómo la tercera dimensión ha estado presente desde siempre en su obra. Como vais a ver en algunas imágenes que veremos hoy, creando esculturas a partir de signos, esculturas que han acabado siendo algunas de ellas de muy gran formato y creo que muy eficaces para la empresa que aceptó el reto de implantar ese tipo de material artístico, en este caso, me atrevería a decir, más que de diseño, ¿no? Nos gusta pegar un salto así también, lo que vais a ver no es nada cronológico, ya os adelanto. De hecho, algo que suele ser bastante eficaz es que yo en general esto lo preparo con un compañero en el estudio, sin enseñárselo a mi padre, digamos que me gusta un poco sorprenderle a él también, ¿verdad?, en este tipo de charlas, y nos pegamos un salto a uno de los poquísimos encargos que nos han hecho desde Cuenca. Él es conquense y lo cierto es que, bueno, tuvimos la suerte de recibir este encargo hace un par de años para, como veis, este evento que tenía que ver con la UNESCO
Y la propuesta del estudio fue, pues esto que estáis viendo, una C, que en realidad no es una, porque tiene que ver también, está pasando con cierta frecuencia últimamente, es una especie de híbrido entre la obra de Cruz Novillo artista y Cruz Novillo diseñador. Porque esto que veis es lo que ahora os explicaré, que ha llamado mi padre desde hace como mínimo 25 años un diafragma. Él en un momento dado, como grabador que ha sido de toda la vida, se planteó el por qué necesariamente un grabado tenía que crear piezas iguales. Entonces, trabajando en el Tórculo con Óscar Manesi, ¿no? Por entonces tu grabador más habitual, cambió de lugar las planchas, ¿no? En el momento en el Tórculo, y empezó a trabajar con obras que son todas las combinaciones posibles de un determinado número de elementos. Como estáis viendo, esto es una C de Cuenca formada por 7 colores que son, a su vez, 7 notas musicales, leídas de arriba a abajo, de izquierda a derecha, do, re, mi, fa, sol, la, si. Esta es la marca principal, pero de una manera muy sencilla sabemos que se pueden hacer 823.543 marcas distintas, que es 7 elevado a 7, ¿no? Combinaciones con repetición. De forma que, hipotéticamente, digamos, cada conquense, cada castellano-manchego podría tener su propia marca y su propio jingle, entre comillas, dado que esta marca suena, cada color dura un segundo, por lo tanto, cada marca de esas 800 y pico mil dura 7 segundos. Esta fue la presentación en el auditorio de Cuenca. ¿Qué os voy a contar? ¿No? En esta época de crisis económica, el gran problema es que los clientes suelen hablar de no tener un duro, literalmente, para que vamos a decirlo de otra manera, y no teniendo un duro, entre comillas, conseguimos de una manera creo que bastante eficaz, con camisetas que en blanco y negro reflejaban la marca en monocromático y en color, hacer una presentación yo creo que bastante eficaz de este trabajo, que se acabó convirtiendo en un concierto, comillas musical, ahora os explicaré lo de las comillas, cuya partitura es esta. Estamos en el Auditorio de Cuenca y esto es una obra en 7 movimientos que veis en la columna de la derecha, do, re, mi, fa, sol, la, si, y en 7 escalas musicales por cada uno de los movimientos, es decir, 49 combinaciones de 7 segundos que crean un breve concierto que hace apenas unos meses una violonchelista, ahora si tenemos tiempo os pondré unos segundos, interpretó. Y en el propio hall del auditorio, 7 collages, literalmente, papel sobre papel, con otras 7, solo se ven 6 en la foto, variaciones de la marca Cuenca, que tuvo también otras aplicaciones, entre comillas, más convencionales. Y a veces pasa esto también. Yo un buen día, googleando, me encuentro a esta chica metida dentro de una C que, desde luego, no preguntaron, no consultaron, no aparece ningún manual, pero que no deja de ser una anécdota curiosa, ¿no? Esta es la partitura, literalmente, de la que os hablo y os vamos a enseñar cómo suena esta marca. Esto que estamos oyendo es la solución que tuvo Cruz al encargo del Ayuntamiento de Cuenca, que nos encargó hacer el cartel de la Semana de Música Religiosa y el concierto del último día, Sábado de Gloria, interpretar una pieza mía que se llama Opus 14 y a su vez imprimir esto como partitura en el catálogo de la Semana de Música Religiosa. Este año hemos estado actuando por encargo del Ayuntamiento de mi pueblo, haciendo semejante barbaridad. Y esto que estamos oyendo y viendo es un fragmento del ensayo que hicimos en la sala de ensayo del Auditorio de Cuenca, de la pieza a la que me refiero, que es
un fragmento de mi Opus 14, que también tendremos ocasión de escuchar uno de los fragmentos y de oír alguna de las explicaciones del sentido de incursión de semejante trabajo en lo cotidiano de mi estudio, que estamos en estas intervenciones que a veces producen estos desconciertos como desajustes de las maquinarias o cosas que yo ignoro cuál es el origen del problema y muchísimo menos cuál sería la solución óptima. Pero el desencadenante de esta situación ha sido un encargo insensato que recibió el estudio Cruz más Cruz y que hemos cumplido cumplidamente y que está editado los correspondientes partituras y que han creado una frontera nueva en nuestra cotidianidad, dado que el encargo nos lo hizo la Academia de Bellas Artes y el Ayuntamiento de Cuenca, que se pusieron de acuerdo para hacerle un favor a Cruz Novillo. En fin, lo siento mucho que no haya sido más natural todo, pero el objeto en sí es verdaderamente dar noticia. Por otro lado, es un dato que se ha colado en la vida natural del país sin aparecer en ningún sitio como tal noticia y partiendo de un anonimato absoluto, me cabe la satisfacción de contar esto aquí. De hecho, fíjate, Cristóbal Soler, que es el director de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el encargo al que se refiere mi padre, director de orquesta, vino al estudio a hacerle un encargo a Cruz Novillo diseñador y salió a las 2 horas con un encargo al Cruz Novillo artista, a quien prácticamente no conocía. O sea, lo que está diciendo mi padre es completamente cierto, ¿no? La obra a la que se refiere, el Opus 14, es la que podéis ver en este ordenador blanco. Ahora entraremos en ella. Prefiero un poco que os introduzcamos en cómo se ha llegado a esta obra que también tendremos ocasión ahora de percibir, ¿no? Lo que veis en pantalla es ya una escultura múltiple para la marca Cuenca. Digo marca Cuenca y no Cuenca 2016 porque el Ayuntamiento parece que ha tenido una buena acogida entre los conquenses y ha decidido adoptarla como la marca ciudad que se dice ahora, ¿no? Y bueno, la violonchelista Ángela Edo, que acabamos de ver en acción, interpretó esta pieza que, por lo tanto, tiene todas las características de una pieza musical convencional, incluyendo pentagrama, partitura, etc., ¿no? Un salto para atrás. Primera exposición de Cruz Novillo Artista, Galería Esquira, 1972. Y una muy reciente, en una de las obras que a mí como seguidor suyo, como fan, realmente más me conmueven realmente, ¿no? Que una obra llamada La Cuadratura del Círculo. Lo que veis a la derecha en madera es la obra que él hizo literalmente, la pintó con pincel, ¿no? En el año 1965, y en 2014 surgió, gracias al comisario Alfonso de la Torre, una invitación para la Galería Odalis de Madrid. Mi padre decidió recuperar esta idea y reeditó, casi se podría decir, dado que utilizó técnicas de artes gráficas, la obra que veis a la izquierda, que es literalmente la misma, pero en papel. Es una obra que os hemos traído aquí para que la podáis ver y que consta de 16 cubos. Hay un agujerito por detrás que permite extraer uno de ellos. Todos los cubos son iguales, ¿de acuerdo? El nombre de la cuadratura del círculo viene de que con estos 16 cubos iguales se puede construir el círculo, el cuadrado y todas las piezas intermedias que van del círculo al cuadrado. Mientras redibujábamos para pasar los artes finales a la empresa de artes gráficas la obra, digamos, nos planteábamos cuántos cientos, posiblemente miles de combinaciones se podrían producir entre este momento y este. Dado que este es un cubo que, en contra de lo que parece, no tiene 6 caras, porque es verdad que la parte negra y la parte blanca, lógicamente, no varían con el giro, pero, sin embargo, las otras 4 caras sí que varían con el giro. Por lo tanto, un matemático
primo Manolo de la Pola, nos dijo que esto en realidad es un cubo de 18 caras. Y eso significa que la cantidad de cosas que pueden pasar entre el círculo y el cuadrado es 18 elevado a 16. Y eso supone que este es un ciclo de 121 trillones de obras únicas. Bueno, 121 trillones, 439.531 billones. La cifra es completamente concreta, ¿no? Es esa que podéis ver en pantalla. Por lo tanto, el poseedor, el propietario de una obra como esta, tiene los 121 trillones. Puede jugar con ella, cambiarla y tener todas las obras en una. Así es como quedó en la Galería Odalis, todavía, como veis, con combinaciones, entre comillas, constructivistas. Y en la Galería de Diego Acedo en Málaga, unos meses después, ya había introducido mi padre una idea que consideraste que era la más razonable para crear esta obra, que consiste en hacerla con los ojos vendados, es decir, para que, entre comillas, el gusto personal no intervenga en la creación de la obra, se venda los ojos y la hace, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que el autor, el artista, se venda los ojos y lo hace, el siguiente pensamiento fue que si la hago yo con los ojos vendados, la puede hacer cualquiera. Y entonces ahí se le ocurrió una serie que llama Obras con invitados, ¿no? Y entonces empezó a invitar a amigos suyos, en principio pintores, para que le hicieran la obra. Entonces, mirad, de arriba a abajo están Alfonso Albacete, Roberto Turégano, Miquel Garay, Fernando Terán, que es el actual presidente de la Academia de San Fernando, el director, Andrea Bermejo, que es periodista de cine, Alberto Campo Baeza, que es arquitecto, el pintor Rafael Canogar, el pianista David López Cruz y el galerista Pepe de la Mano. De momento, hay más invitados a los que todavía no les hemos hecho la foto, ¿no? De forma que cada uno de ellos hace una obra y lo más curioso ya como remate es que hace la obra y la firma. Es decir, que es un cruz novillo firmado por Canogar, ¿no? Y entonces lo que hace mi padre es introducir esa obra en una caja de madera en la que él sí firma cruz novillo debajo. Es una obra doblemente firmada y doblemente creada, por así decirlo. Y nos pareció interesante cuando nos sugirió, ¿verdad?, Carlos, Miriam, la organización, la idea de las 12 miradas y de ese formato que podéis ver en esa sala de obras en DIN A4 enmarcadas, proponer 12 de esas 121 trillones de obras. El círculo a la izquierda, como veréis luego, el cuadrado a la derecha y 10 espacios intermedios cualesquiera. La mayoría de ellos blind, digamos, creados con los ojos cerrados y, por lo tanto, sin que el gusto personal intervenga. Ha habido una cosa muy curiosa, casi mágica para mí, que es que si vas ya por 12, 14, 16 invitados más o menos, el 80% les preocupaba mucho repetir la obra que hubiera hecho otro. Dice, pero claro, si la hago con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, fijaros qué interesante, ¿no?, la idea del peligro que se puede correr de repetir lo ya hecho, ¿no? Y parece ser, hablando con Manolo de la Pola, que equivale a que te toque la Bonoloto los 365 días del año. Está en el límite de la imposibilidad que esa circunstancia se produzca, ¿no? En este objeto está impreso sobre la carcasa de papel la cantidad de piezas que es posible hacer distintas. Sí, es una cifra tan alta. Es una cifra tan espectacular, argumento básico, digamos, de la percepción visual misma. Exacto. Pepe la puede leer exactamente la cifra. Sí, mirad, sí, tenéis curiosidad. 121 trillones, 439.531 billones, 96.594 millones, 251.776 obras únicas. Ni una más ni una menos. Bueno, vamos a saltar un poquito, es que si no nos da tiempo a nada. Esto es muy interesante porque supone que ese objeto que se vende en el mercado es posible hacerlo de esa enorme cantidad de formas y además una más, que es la que está firmada por mí, curiosamente. Sí. Todas las obras están formadas por mí porque están montadas sobre una carcasa que las sustenta. Es una especie de mezcla de cosas que pasan ahí y
y la más interesante de todas es que se puede hacer 121 trillones de obras de una sola carcasa. Y eso, en ello me encuentro muy interesado, a ver el tiempo que me queda de ir vendiendo obras por todas partes, porque ya para eso y para más. Que además hay un aspecto interesantísimo desde el punto de vista económico, digamos, que si cuesta X hacerla y lo vendes a X más un euro, es una obra que genera 121 trillones de euros de beneficio. Supongo que habrá algún galerista interesado en su porcentaje. Estamos disfrutando mucho de esta especulación inesperada de final de carrera. Sí, ya lo creo. Eso sí que es ser potencialmente rico. Mirad, esto es una marca que a mí me gusta mucho enseñar, una marca suya de los años 70 para una tienda de bikinis en Ibiza, de Annie, ¿no? Es la propietaria, Annie, y es una A con un bikini, ¿no? Eso es clásico en la obra de mi padre, ¿no? La idea de trabajar con, como él le explica, yo creo, de una manera muy bonita, la máxima complejidad conceptual y la mínima complejidad formal. Una urbanización en Almería, una vieja marca, pero que afortunadamente perdura literalmente sin ni un solo cambio desde hace aproximadamente 30 años. Ni siquiera tipográfico. Ha habido veces que ha habido algún cambio tipográfico. En este caso es literalmente como la dibujaste en su momento, ¿no? Un encargo también muy bonito que, por desgracia, venció en 2012 la crisis, se llevó por delante el anuario del País en papel, fueron el diseño del anuario desde el año 82. Los prácticamente 20 primeros años trabajaste con este concepto que eran las flechas, la bandera de España y un poco la metáfora de cómo iba el país. El 2001 pues, debió ser un año de disgregación, en el 98 subió la derecha. Hablo un poco viéndolo en pantalla, ¿no? Cómo iban las cosas. Pero propuso en el 2000, creo que en el 2003, propusiste a prisa, ¿no? Y te aceptaron un cambio conceptual que derivó en estas portadas desde entonces, que, como veis, es de nuevo un diafragma pentafónico, ¿no? 5 colores, 5 notas musicales. ¿Qué ocurre? Que con 5 colores, uno para el fondo de la portada y 4 para los 4 dígitos del año, se pueden hacer 120 años de anuarios del país, todos distintos. En este caso, como son combinaciones sin repetición, 5 factorial, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2 daría para todos esos años. De manera que con un sistema de nuevo aparentemente muy sencillo, se crean unas portadas aparentemente parecidas, pero todas distintas, en esta tipografía tan bonita, ¿no? Que se llama Kepler, que tiene esos números en numerales de caja alta y caja baja, ¿no? Que conseguiste que aparecieran los créditos como obra, digamos, diafragma pentafónico de dígitos 2012, amarillo, verde, blanco, rojo, azul. O sea, firmar como obra de artista, y que además yo creo que funcionaba muy bien en los puntos de venta precisamente porque luchaba contra la contaminación del exceso de la fotografía, del color, etcétera, con unas armas muy bestias, ¿no? Que era casi el monocromatismo y el gran número. Destacaba, curiosamente, utilizando menos armas en ese aspecto, ¿no? En 1996 recibes el encargo de diseño de la nueva identidad de Repsol, y con un criterio que a mí me parece muy, muy bonito, decides también respetar en buena medida lo que había. Repsol tenía una identidad de la compañía Wolf Holdings, un poco compleja de aplicar. No sé si recordáis las viejas gasolineras que daba la vuelta a esa cola, ¿no? Y luego tenía una especie de satélite por ahí abajo. Entonces, el jefe propone un cambio que es el que ha estado vigente hasta hace apenas 4 años, que consistió pues, en esto que estáis viendo, un encargo enorme con varios manuales, y que, sin estar estrictamente en el encargo, derivó en algunas esculturas como las que veis. Esta ha estado toda la vida en el Paseo de la Castellana, pero se la han llevado a la nueva sede de Méndez Álvaro, al campus que llaman de Repsol, en acero Corten, y esta de muy gran tamaño. Si veis la figura de esa señora que está paseando por ahí, una escultura muy grande, doble sol vaciado contrapuesto, es su título, en aluminio, en el centro de Repsol en Móstoles. Esculturas múltiples y una colaboración que para mí fue un regalo. Yo en este momento estaba acabando arquitectura y
tuve la suerte de que me presentara mi padre a este señor inglés, uno de mis ídolos, que es Norman Foster, que fue contratado también por la compañía, colaborando con el estudio Cruz Novillo en el desarrollo de estas gasolineras, estaciones de servicio, que al final no han sido más de las que hay, porque a los empresarios, digamos, les costaba mucho más dinero tener una estación de servicio de este tipo que una estación convencional. Pero bueno, las que hay creo que se siguen conservando francamente bien. Y no deja de ser, si os fijáis, un diafragma de colores y en este caso, de distinto número de unidades dependiendo de la superficie en planta de cada estación de servicio. Este señor es Norman Foster, el que está al lado de mi padre con el bolso, y en una de las visitas que hubo de desarrollo del proyecto, un jovencísimo Marc Márquez, pero os lo traemos sobre todo porque siempre has dicho, y estoy absolutamente de acuerdo, que realmente la parte seguramente más novedosa de la marca Repsol Cruz Novillo fue lo bien que creo que se resolvió la versión monocromática, ¿no? Cómo funcionaba de bien la marca, no necesariamente con color. Y cómo aguanta, digamos, aplicaciones hechas con soplete, literalmente, sin perder demasiada identidad. Estos diafragmas de los que os estamos hablando tienen su origen en es decir, en las obras que son combinación de 4 colores y de 4 notas musicales. Esto fue en la Sala Luzán de Zaragoza y, como veis, un pianista interpretó en la inauguración una pieza de unos minutos cuya partitura es literalmente las dobles páginas del catálogo. En este caso no hacía falta tener una partitura convencional de pentagrama, sino que, conociendo la traducción entre los 4 colores y las 4 notas musicales, que son, por cierto, las de la corneta, que es el instrumento que él tocaba en la mili, o sea, todo al final está un poco relacionado, pues funcionaba perfectamente como partitura musical. Serían las 256 maneras de descomponer un cuadrado dividido en 4 partes, 4 elevado a 4. Y lo traigo un poco en broma, pero no me puedo cortar, ¿no?, de contaros cómo Pentagram hace unos años, como sabéis, rediseñó la identidad de Microsoft con la marca que veis a la derecha, y 20 años antes Cruz Novillo había expuesto en la Galería Anselmo Álvarez la obra esta Diafragma 3 que veis a la izquierda. Y de hecho, a través de unos amigos comunes, no pierdo todavía la esperanza de que alguien en Pentagram, ojalá la propia Paula Scher, que parece que fue la diseñadora, conozca la obra de la izquierda, que estás dispuesto a ceder altruistamente, digamos, la posibilidad de que Microsoft pudiera usar las 256 marcas que en el fondo se contienen en la que usan, ¿no?, para las distintas compañías del grupo. Una escultura de mediano formato tirando a grande para un coleccionista en los Montes de Toledo es la serie que llama Esculturas vacías, y en este caso posada sobre un pilón de agua, aparentemente flotando en el mismo. Para Bancaya Inmobiliaria, que es la inmobiliaria del Banco de Vizcaya, creó esta marca que tuvo esta traducción en una escultura que estuvo, no sé si algunos sois de Madrid, pero estuvo décadas enfrente del Corte Inglés del Paseo de la Castellana. Luego el edificio cambió de manos, ahora es un Decathlon y la escultura desapareció. Aquí hay poco que contaros. En todo caso, hay una cosa, yo creo, bastante anecdótica. Cuando recibes el encargo de hacer el Banco Pastor y propones esta solución, este era el Banco Rojo. Os lo digo porque no sé si recordáis que el Banco Santander por entonces trabajaba en una gama de verdes y grises que duró literalmente media hora, 6 meses. Y ya pasó a ser el Banco Rojo que conocemos todos, ¿no? Pero durante unos meses el Banco Pastor tuvo el color un poco patrimonializado, ¿no? Y la oficina de Madrid, que por desgracia, como comentabais ahora, ha cambiado a Banco Popular. Esta foto la hice yo con el móvil directamente en una ferretería al lado del estudio, porque me gustó ver cómo en las peores circunstancias, que es papel térmico con tinta de fax, las marcas potentes mantienen su fuerza, mantienen su capacidad de identificar al cliente del que se trate, ¿no? Expo Óptica y una escultura corporativa. Un encargo de la década pasada para, como veis, el bicentenario de la Guerra de la Independencia,
Se nos ocurrió trabajar con la idea del cañonazo de la guerra, de la descomposición del 1808-2008 en ceros, y de ahí surgió también la posibilidad de trabajar en las otras conmemoraciones que se hacían, todas relativas a esta época histórica, en este sistema que prácticamente no fue implantado porque hubo una guerra política en Madrid entre Gallardón, entonces Esperanza Aguirre. Para que os hagáis una idea, se hicieron 3 marcas distintas para esta conmemoración: Ayuntamiento, Comunidad y el Estado, que fue la que nos encargaron en un concurso que tuvimos la suerte de ganar. Año 1978. Cruz Novillo recibe el encargo de diseñar los billetes del Banco de España con esta serie que los más mayores hemos manejado, ¿verdad? Escritores, como se determinó en su momento que fuera el motivo principal, y escritoras, ¿no? Rosalía de Castro, Galdós, etcétera. Hubo una parte muy técnica, por lo que me has comentado alguna vez, ¿verdad?, en el sentido de intentar evitar o dificultar las falsificaciones. No se podía trabajar ahora con hologramas, etcétera, y funcionó muy bien. Yo creo que más de 20 años estuvieron en circulación, ¿no? Aquí se produjo una anécdota curiosa, que es que el rey tenía que protagonizar el billete de mayor valor facial, pero resulta que luego la Casa de la Moneda decidió sacar el billete de 10.000 y tuvo que volver a salir el rey. Ya como veis, con el entonces príncipe Felipe en la parte trasera. Y una cosa muy curiosa, dado en general el escaso caso, valga la expresión, que le hacen los medios generalistas al mundo del diseño, ¿verdad?, y fue que el País Semanal le hizo una fotografía en la propia cámara acorazada del Banco de España con el dinero recién impreso. Creo que me comentabas que olía a tinta, o sea, era miles de millones de pesetas y recién impresos, o sea, dinero de verdad en la cámara del Banco de España. En una fiesta va a ser un año, en el Corte Inglés, una fiesta que hay de las artes plásticas en Madrid ritualmente, siempre por Navidad. Una señorita me hizo esa foto con la fecha actual. Es decir, me hizo una foto como la que me hizo en el sótano del Banco de España hace 30 y tantos años. Pepe, no te acordarás de mí. Sí, sí, se presentó ella a mí y fue uno de los acontecimientos cronológicos de una carrera tan extraña, ¿no? Para empezar, tiene un aspecto muy positivo, que es que te reconoció. O sea, Bueno, pero yo creo que no está mal no cambiar mucho en hombre, un poco, ¿no? Esto es del 83, si no me equivoco, o sea, sí, ha llovido un poquito. Bueno, incursión en el mundo del diseño de producto, es verdad que no ha sido excesiva, ¿verdad? No te han hecho excesivos encargos en este mundo, pero yo creo que vale la pena comentarlo. La empresa Inves, que es la informática del Corte Inglés, le encargó un calendario y él creó esta obra que se llama Calendario Infinito. Como veis, ya aparece un diafragma en la parte trasera. Es un cuaderno que tiene a la izquierda 4 hojas, una hoja en blanco y luego del 1 al 3, en el medio del 0 al 9. Es decir, se pueden construir cualquier fecha simplemente moviendo las hojas. Es un objeto que estamos ahora reeditando por el interés que ha mostrado una editorial inglesa, precisamente, la que ha editado este libro, del que luego os hablaremos, si queréis luego lo podéis ojear, que acaba de salir en Londres. Acaba de salir a finales del año pasado. Calendario Infinito. Una faceta también relativamente poco conocida de la labor de Cruz Novillo diseñador es el de cartelista de cine. Y ahora, con la ocasión de una exposición que por fin le están preparando el Ayuntamiento de Madrid, hemos hecho ya la cuenta y ha diseñado 80 carteles de películas, ¿no? Algunos, además, con la suerte, porque pudo no ser así, de que sean películas estupendas, ¿no? Y en buena medida, en un porcentaje alto, hay un maravilloso culpable, que es Elías Querejeta. El productor Elías Querejeta le tuvo hasta su fallecimiento prácticamente hace unos años como diseñador de cabecera,
Y bueno, este es el primer cartel que hizo, por cierto, estamos a finales de los años 60. Y salieron pues, algunos carteles, también títulos de crédito. No me puedo parar, por desgracia, no tenemos tiempo disponible, pero algunos de ellos bastante anecdóticos. Manuel Gutiérrez Aragón, Pilar Miró, Luis Berlanga. Este dibujo lo tengo yo en mi casa, es el dibujo a tinta china de la escopeta nacional, el original. En fin, esta es una pequeña selección de los 80. Este es un cartel muy interesante porque está impreso sobre un papel metalizado en el que no se imprimen los ojos de Geraldine Chaplin, de forma que produce el efecto de las gafas de espejo que llevaba la actriz en la película. Y otros carteles tenían varias versiones para festivales o para su estreno comercial, como creo que es Mamá cumple 100 años, que sí, en efecto, tenía estas dos versiones. Pasó con algún cartel más, me parece. Manuel Summers, Carlos Saura, Gracia Querejeta. CEDETI, Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muy reciente, un concurso que tuvimos la suerte de ganar en colaboración con Roberto Turégano para el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Una marca aparentemente abstracta quizá, pero nos gusta pensar que aquí lo pone, ¿no? que es un camino, es un canal, es un puerto, es una C, es una I de ingenieros, es una P de puerto. La idea un poco de intentar ser lo menos arbitrario posible en las decisiones que se toman. Y luego fue la primera de una familia de marcas que creo que ahora veremos, también de una escultura múltiple y de la medalla de honor del propio colegio. Los pictogramas, toda la señalización interior del edificio, esta fue un auto-homenaje en el sentido de que creaste un pictograma de cuartos de baño a partir del trofeo que habías creado para el premio Signes unos años antes. Es un trofeo para estudiantes de diseño donde su idea fue crear un objeto desmontable, o sea, los conos se pueden desatornillar y colocar de manera invertida, de forma que pueden ser un chico y una chica, dos chicos, dos chicas, una chica y un chico. La implantación de la identidad en el colegio, y creo que aquí se ve Colegio de Ingenieros de Caminos, Escuela de Ingenieros y Casa de la Ingeniería. Madrid era la única comunidad, bueno, es que no era una comunidad autónoma, perdón, me he expresado mal. Madrid no tenía rango de comunidad autónoma, cuando lo adquiere se plantean la necesidad de tener una identidad gráfica. Si no recuerdo mal, se la encargan a Santiago Amón, el poeta historiador, la parte de desarrollo, digamos, histórico, heráldico, etcétera, y a la Limón Cruz Novillo todo el desarrollo gráfico de lo que es hoy la identidad de la Comunidad de Madrid, tanto del escudo como de la bandera. Sabéis que las 7 estrellas son la constelación de la Osa Menor, que históricamente se asocia a Madrid. De hecho, aparecen en el escudo del Ayuntamiento y en el escudo, por ejemplo, del Atlético de Madrid, las 2 Castillas, etcétera. El manual es bastante interesante. La manera de dibujar el escudo, por ejemplo, es muy bonita. Y curiosamente, años más tarde, de una manera que a mí de verdad todavía me parece un poco milagrosa, sacas una letra M de la propia bandera, ¿no? Es decir, fijaros de qué manera más natural, simplemente prolongando las aristas de las propias estrellas sin cambiar su ubicación, se genera una letra M cuadrada, ¿no? A mí es que me parece una cosa como pasmosa. Daría la sensación de que hiciste la M antes que la bandera, ¿no? Y os aseguro que no, que pasaron muchísimos años entre una cosa y otra. Pero bueno, ahí estaba la M, que luego se convirtió en unos trofeos para campeonatos de la Comunidad de Madrid. Y esto es una anécdota increíble, que es que no teníamos la bandera. Entonces me di de alta en Wallapop. Lo único que he hecho, y no he comprado nada más nunca, ni creo que hasta he desinstalado la aplicación, pero compré esta bandera de 6 metros cuadrados por 29 euros. Y la tenemos en el estudio. Algo análogo, año 78, la pequeña anécdota de este trabajo es que fue la primera vez, ¿no? Se acababa más o menos de morir Franco, rey Juan Carlos I, la primera vez junto con Iberia, que lo hizo Landor, prácticamente la misma semana, fue una cosa en que se utilizaba la corona real en la identidad de una
compañía pública española. Y bueno, lo cierto es que sigue, ahí sigue, ¿no? Es una de esas marcas que ha aguantado 40 años, ¿no? Está cumpliendo ahora mismo 40 años realmente con mucha dignidad y sin prácticamente ningún cambio en el dibujo básico del signo. Tiene otra anécdota curiosa, que es que, no sé si recordáis que en principio, creo que tengo una foto por aquí, era rojo sobre amarillo. El primer cruz novillo, digamos, para correos fue rojo sobre amarillo, pero empezaron a producirse, en fin, agresiones, valga la expresión, contra buzones, furgonetas y tal, en algunas partes de España, y le encargaron, ¿no? Te ha pasado varias veces con Renfe también, que te pidan trabajar sobre tu propio trabajo, y propuso una gama cromática muy osada, que es el blanco sobre amarillo. Está en contra de cualquier lógica, de cualquier libro de percepción, te diría que qué haces con el blanco sobre el amarillo. Y sin embargo, te he escuchado contar alguna vez que fue una decisión completamente consciente, ¿no? Que una marca tan sumamente implantada, un buzón en cada esquina, no necesitaba realmente un puñetazo en el ojo cada vez que la veías, ¿no? Entonces optaste por esta gama tan sutil y que, en mi opinión, ha funcionado divinamente. Esto es un viejo tren, todavía con la gama rojo-amarillo. Esta marca os la traigo por una anécdota muy curiosa también. Es Tilde, un grupo teatral. A mí es de las marcas que más me gusta que ha hecho mi padre. Y esto me pasa mucho, que muchas de mis marcas favoritas de Cruz Novillo son muy pequeños trabajos. Como bien sabéis, ¿no?, quienes de vosotros os dediquéis a esto, el tamaño del cliente muchas veces es hasta contraproducente para obtener el mejor resultado. Pero es que tiene un morbo grande, que ni mi padre conoce esta foto, que es que se lo ha tatuado una alumna nuestra. Hace 10 días me viene con esto. Pero me parece una maravilla, ¿sabes? Ha ocurrido hace unos días. Ha muerto el actor Gonzalo Cañas, que es el que me hizo el encargo No lo de sabía. esta marca, que era el grupo teatral al que él pertenecía. No lo sabía. Un compañero mío de bachillerato de Cuenca, actor magnífico y que todavía de vez en cuando se ven películas en las que él ha participado con papeles principales. Pobre Gonzalo. Pues fíjate. Es un gran amigo. Es un recuerdo entrañable, de verdad, inesperado. Sí, fíjate, yo me quedé alucinado. Y fíjate, incluso análogamente, porque forma parte de la misma familia, digamos, la manera de pensar signos y manipular lo visual es para mí conmovedor, vamos, impresionante. Sí, sí, increíble. Esta es la marca de nuestro estudio. Nos llamamos Cruz más Cruz y hemos aprovechado que la cruz y el más se escriben igual, ¿no?, matemáticamente, digamos, para trabajar con esta marca, que hemos decidido utilizar también como un diafragma. O sea, tenemos una papelería corporativa en 12 colores, sobres en 12 colores, tarjetas en 12 colores, de forma que es muy difícil que un cliente o un amigo reciba 2 veces la misma comunicación, porque el sobre, el DIN y la tarjeta son de distinto color. Entonces, se va creando como una especie de combinación que hipotéticamente llega casi a 9 billones de combinaciones distintas. Por ejemplo, para la revista Experimenta hicimos este anuncio, que contratamos una página impar y luego una página par, con la idea de que el lector se pudiera recortar la propia tarjeta de visita. No sé si nadie lo hizo, la verdad, ¿no? Ahí ya. Seguramente no. Y luego esto también es otra de esas cosas que se queda uno contento, pero seguramente nadie lo entiende, pero nos gusta enseñarlo para que... Tenemos la costumbre, cuando el tiempo nos lo permite, de hacer una felicitación de Navidad todos los años. Y este año, el 2011, se nos ocurrió esta, ¿no? Como veis, es un árbol en el que solo hay 3 signos más, que son los únicos que conforman nuestra marca, ¿no? Y a lo que voy es que yo creo que seguramente casi nadie se dio cuenta de que 1 más 1 por 10 por 10 por 10 más 10 más 1 da 2011. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un asterisco? Haz la cuenta, hombre. No, hay que confiar en el amigo, en el que recibe. Y como nadie nos dijo nada, más que, hombre, también te deseo muy buen año, aprovechamos para contarlo en las charlas. Lo decimos ahora. Lo decimos ahora.
Esta tiene otra anécdota muy simpática. El año pasado, hace un par de años, este Feliz 17, que es que la diseñamos, la mandamos a amiguetes, a nuestros grupos de WhatsApp, y en cuestión de 2 horas la recibimos nosotros como felicitación. Es decir, alguien borró la línea de autoría y la recibimos. O sea, se hizo viral, como se dice ahora, pero sin respetar la autoría. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, una constructora, Construcciones y Contratas. El año 2009, mi padre lee por cierto es este, donde he sacado la frase del arco y la diana, lee su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y lo hace con un discurso convencional, digamos, de letras, ¿no? Le responde el entonces académico cineasta José Luis Borau, pero decide incorporar a su discurso una obra heptafónica, un diafragma de 7 minutos de duración, que es ese que estáis viendo a través de unas pantallas de plasma que se colocaron en la propia sala de actos de la Academia. Y cuando el que entra en la Academia es un artista, que no siempre lo es, puede ser un teórico u otra profesión, existe la tradición de que dona una obra. Entonces, lo que donó mi padre a la Academia es lo que estáis viendo, ¿no? Una pantalla en la que en ejecución continua 24 horas el diafragma heptafónico está en funcionamiento durante 1.601 horas, 2 meses y pico, y lo que veis a la derecha son 2 obras únicas también que son literalmente dobles páginas del libro. El libro incluía todo el concierto encantado, dobles páginas del libro, enmarcado y firmado. Por lo tanto, en el momento en el que firma aquí abajo, lo convierte en una obra sobre papel, en el fondo, enmarcada, una obra única también, 49 de las cuales están entre los 1.000 libros que se editan cada vez que un académico lee su discurso, ¿no? Y que se guardan en los peines del museo como obras cualesquiera, ¿no? Una adaptación curiosa también del heptafónico fue hace un par de años en Salamanca, en un certamen que se llama Festival de Luz y de Vanguardias, en este caso en la fachada del ayuntamiento, en una técnica que se llama de videomapping. Era una obra, en este caso, reducida a 4 minutos, que eran los disponibles, y por lo tanto en un bucle muy grande, en un salto muy grande entre combinaciones para que se pudiera en efecto adaptar. Y el año pasado, también para el Festival de Luz y Vanguardias, le propusieron trabajar sobre la fachada plateresca de la Universidad Antigua de Salamanca, pero lo hizo con otra obra, que es esta que tenéis en el ordenador, que ahora os explicaremos. Es el diafragma dodecafónico. Hemos visto el diafragma de 4 colores, la marca Cuenca o la Academia son 7, pues desde hace ya bastantes años se empezó a trabajar con 12 colores y 12 notas musicales, que son la escala dodecafónica de Schoenberg, ¿no? Las 7 notas blancas del piano y las 5 negras. ¿Qué ocurre? Que todas las posibles combinaciones de esa octava del piano, 12 elevado a 12, son cerca de 9 billones de combinaciones distintas. Y como cada combinación dura 12 segundos, esta obra que él inauguró en la Feria Arco el 17 de febrero del 2010, se va a clausurar, y que vive en Internet desde entonces 24 horas al día, se va a clausurar. La clausura de la instalación tendrá lugar a las 21:43 horas del 12 de enero del año 3.394.743. Se servirá un cóctel. Que fue la frase esa fantástica que lo introduce en el mundo de lo completamente real. O sea, es una obra, evidentemente, de una duración gigantesca, pero no es una obra infinita, ni mucho menos. Va a acabar en ese momento que os acabo de decir, ¿no? Esta es la obra que estaba ensayando la violonchelista sí. en la sala de ensayos del auditorio de Cuenca. Es decir, que el realismo es hiper, ¿no? Sí. Y desde entonces me he acostumbrado a llevar esta chuleta y siempre que puedo la suelto con este paréntesis tan gracioso. Y mucha gente, tenemos cartas que nos piden ser invitados a este cóctel. Está generando un acontecimiento previsible. Se
según vaya pasando los años. Entonces esta obra la aplicó en un videomapping sobre la fachada de la catedral con un sistema que en lugar que el de barras que estáis viendo allí es literalmente de dígitos, una helvética muy bold, ¿no? Hizo una obra que además tuvo la cualidad, en mi opinión, de que dado que puede manejar el tiempo en el que la obra funciona y se estaba celebrando el 8º centenario de la fachada, le propuso a su cliente dar un salto al futuro a qué iba a pasar dentro de otros 800 años, ¿no? En el 2818. Y la obra va a estar así, va a ir por aquí. Además, tiene una cosa muy interesante, que es que va a ir por aquí con toda seguridad. Es decir, sabemos lo que va a pasar esta noche, sabemos, por supuesto, lo que está pasando ahora mismo, día 20 y tantos de septiembre, ¿no?, del 2018. Es decir, esta obra, que insisto, comenzó en Arco hace unos 8 años, comenzó con la combinación número 1. Para los que estéis atrás que no lo veis, vamos por la 22.677.411. Empezó con la número 1, que era la nota do, la barra roja repetida 12 veces, luego 11 veces roja, naranja, 11 veces roja, blanca. Ha ido poco a poco colonizándose el color rojo para que cambie el segundo movimiento de los 12 de lo que consta, el naranja, el re, faltan todavía unos 260.000 años, y para que acabe 3.400.000. Pero es que la aparente complejidad no es tal. O sea, sabemos perfectamente por dónde va a andar dentro de un año, dentro de 100, dentro de 1000. Podemos rebobinar hasta el 2010, que es cuando se estrenó. De hecho, un compañero le compró a mi padre una obra que era el momento exacto del Opus 14, en el momento en el que nació el hijo de su amigo, un bebé, ¿no? Cuando ese bebé nació, la obra iba por donde iba. Y ahora os enseñaremos algunas imágenes de qué va a pasar en el futuro próximo. Bueno, esto está cumpliendo ahora 50 años. 1968, un encargo de fósforos del Pirineo, varias colecciones de fósforos. Por entonces mi padre estaba asociado a un estupendo diseñador, querido amigo Fernando Olmos, y entonces decidieron que cada uno, Cruz Novillo Olmos, hicieran sus colecciones por separado. Estas son algunas de las que hizo Cruz Novillo, el abecedario animal, una serie de carteles también que estamos planteando reeditar ahora así conmemorativamente. Unas camisetas o algo haremos, yo creo. Unas tazas. El circo, los meses del año, un calendario. La serie de uniformes, guerreros. La corrida de toros. Esta era interesante porque eran esas cajas muy alargadas que se podían, digamos, desplazar la parte de arriba y la de abajo y creaba estas combinaciones. El homenaje al Dupont, por entonces, ¿no? El sentido del humor casi siempre presente en su obra. La serie Pop. Él es un dibujante fantástico, pero que ha optado por no dibujar. Alguna vez me contará por qué. El Belén, también estamos a finales de los años 60. Los libros con los que yo estudié, estos son los libros de GB de la editorial Santillana con los que yo estudié y que afortunadamente conservamos en el estudio todavía en bastante buen estado. No puedo decir lo mismo de otras cosas que han desaparecido, en mudanzas o en goteras, ha habido dramas, pero bueno, estos los tenemos todavía. Esto es una obra muy singular, es una obra suya de artista. Un buen día estábamos trabajando, año 2008, en el estudio, recibimos una llamada del arquitecto que había ganado el concurso para la reforma del Instituto Nacional de Estadística en Madrid, que es este edificio que estáis viendo, y resulta que había, y creo que hay todavía, lo que llaman el 1% cultural, que es que en edificios de la Administración tienes que guardar un 1% del presupuesto para obras de arte. Entonces dice, oye, Pepe, que he pensado en ti, ¿quieres hacer una escultura, quieres hacer una obra para el interior, tal? Y estaba a su lado, quiero decir que lo puedo atestiguar, ¿no? Le dijo, oye, César, ¿puedo hacer la fachada? ¿Tal? Y le dijo César, sí, hombre, si quieres. Tal. Nos mandó los planos en AutoCAD de cómo era la fachada. Iba a ser literalmente así, pero de color gris, con unas láminas de un material que se llama Lucobond, de aluminio de color gris. La modulación era esa, es decir, iba a ser un edificio de aluminio.
Y entonces lo que propone mi padre es un diafragma decafónico. Deca 10. ¿Por qué 10? Porque 10 son los números naturales del 0 al 9, ¿no? Los números con los que se puede construir cualquier otro. Y la idea que subyace en este diafragma es que lo que estáis viendo en la fachada son datos estadísticos. Es decir, como el INE es el Instituto Nacional de Estadística, lo que veis son datos estadísticos. Alguno me lo sé de memoria, tengo por ahí, creo que lo he traído el pantallazo, ¿no? El 1, por ejemplo, es la superficie de España, que son 504.645 kilómetros cuadrados. La traducción es la misma que en el dodecafónico, o sea, el rojo es el 1, el amarillo es el 5, etcétera, ¿no? El marrón es el 0. El 2 era la población para entonces, 2007, 44.108.000 y pico, y así 58 indicadores estadísticos que dan toda la vuelta al edificio con los datos más actualizados que tenía el INE en ese momento. Que son estos, por cierto, sí, lo he traído, ¿no? Empresas con Internet, déficit de balanza corriente, etcétera. Hubo un reto bonito que fue que muchos números estadísticos, lógicamente, tienen decimales, no son solo números enteros. Entonces, la idea fue que cuando el número es entero, respetábamos la modulación que ya estaba pensada, pero cuando es decimal, pensamos en partir el módulo por la mitad, de forma que esto es un número entero, decimal. Lo digo porque esto va a tener ahora también una consecuencia. Cuando escuchéis cómo suena el edificio, se acorta también la nota, ¿no? Como buen diafragma, entre comillas, solo que en un soporte distinto, es una obra que él denomina cromofónica, ¿no? Es decir, que tiene tiempo, que tiene color y que tiene sonido. Y que se puede interpretar de manera convencional, digital, como se quiera, con una partitura que es esta, que dura exactamente 5 minutos. Esto es un descodificador para que la gente que va por la calle por lo menos sepa la traducción de colores a cifras. Y fue muy bonito ver, yo además vivía y vivo enfrente, cómo los camiones iban llegando por colores durante la construcción. Bonito y preocupante porque, en fin, habremos acertado con el tono, tal, ¿no? De hecho, creo que algún color no salió del todo como nos hubiera gustado, pero en fin. La casualidad de que a veces se superponían dos trabajos en la misma foto. Y una idea también que el arquitecto, la verdad es que aceptó, fue un buen cliente, que estamos en el Paseo de la Castellana 183, 183. También darle en la columna que sujeta el pórtico del edificio el mismo código, ¿no? Hubo una posibilidad de que los mismos 58 obras de fachada estuvieran dentro del edificio como obras de lienzo sobre bastidor, pero 2007-2008 nos tengo que contar lo que pasó en España y en Lehman Brothers, y la verdad es que no hubo manera de conseguir financiación. Alguien hizo un homenaje en Lego, no sabemos quién, pero es un homenaje muy simpático. Y la violonchelista Ángela Edo también interpretó en el auditorio de Cuenca unos segundos de la obra. Pero os lo voy a enseñar casi mejor en un vídeo que tenemos que me parece que se va a entender mejor. Ahí está diciendo superficie de España, vamos. Están a punto de entrar los decimales, mirad. Cinco minutos clavados, acaba en el 58, y fijaros que siendo una música, iba a decir, un sonido que es exclusivamente la traducción de un dato estadístico cierto
con un criterio que un artista ha decidido de transcripción de colores a cifras y a notas musicales, yo que lo he escuchado muchas veces, claro, podría tararearos 2 minutos de esta melodía. O sea, es asombroso como tiene una cierta melodicidad, no sé si existe la palabra, siendo literalmente, como a mí me gusta llamarlo, una obra hiperrealista. Es decir, hay quien lo llamaría neoplasticista, X, ¿no? Yo creo que esto es una obra completamente hiperrealista. ¿Qué más real que Superficie de España o Número de parados, ¿no? Para algunos medios de comunicación, a veces la suerte de conocer a algún amiguete que te encarga cosas, pues el amiguete en esta época, últimos 70, era Pedro J. Ramírez, que le da por fundar periódicos, luego lo cierra, lo funda, lo cierra, y así surgió el encargo de Diario 16 del Mundo, que cumplió hace un par de años 25 años y que sigue siendo literalmente igual. El signo es verdad que tipográficamente ha cambiado. Esta fue la propuesta de mi padre y ahora se ha desplazado todo un poquito a la izquierda, ha cambiado la tipografía, pero el signo del Mundo está todavía exactamente igual, ¿no? El economista Alfonso de Sala, socio de Pedro J. Ramírez también, con una cabecera que lleva ya varios años también sin cambiar. Diseño de packaging. No he querido traer mucho para no irme de tiempo, que perdonadme que ya lo estoy haciendo, ¿no? Pero es que este soy yo. Quería enseñaros, ¿no?, cómo he perdido. ¿Será posible? Pero el motivo era que supongo que era el niño más barato que tenía alrededor. Aparte de que de verdad me debería doler la boca porque tenía cara de dolor, ¿no? Para la Fundación 11, Talleres de Arte Granda era un taller de orfebrería de objetos litúrgicos religiosos. Esto es un abrecartas de nogal y plata. Y esto es un cenicero, una esfera que se divide, como veis, en 5 partes y a su vez 5 ceniceros. Grupo Prisa, años 90, Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, con una flecha, oculta, como veis, entre la E y la X, en un homenaje evidente a FedEx, ¿no?, al trabajo de Landor. Indas, Industrias del Algodón Sanitario. Instituto Tecnológico Geominero de España. Inves, la compañía de informática del Corte Inglés, y de ahí el uso del triángulo verde, remitiendo un poco a la compañía madre. Varios juegos de papel, finales de los 60, primeros de los 70, juegos de cartulina troquelada y doblada, que estamos también pensando en reeditar, para la compañía IDEA. Conferencia Euromediterránea, la idea de la E y la M, que es al mismo tiempo un barco navegando, el barco y su reflejo en el agua. Instituto Nacional de Consumo y Oficinas Municipales de Información al Consumidor. Veis que la diferencia está en la administración al contribuyente y los contribuyentes a la administración, un poco la idea, ¿no?, y que es súper implantado sobre todo porque está en los cristales de las tiendas. Cuerpo Nacional de Policía, finales de los años 80 y también literalmente idéntico al dibujado en origen. Ha cambiado todo lo demás, los coches, las rayas, la decoración, pero el escudo sigue siendo el cruznovillo de entonces, ¿no? Portland Valderrivas, una compañía cementera, en la que una vez más propuso y fue aceptado una escultura de gran formato que ha estado a los pies de Torre Picasso durante décadas, hasta que compró el edificio. Este es el edificio más alto de Madrid, creo, todavía. Compró el edificio Amancio Ortega y de la noche a la mañana se llevaron la escultura. Y hemos tardado 5 años en saber dónde estaba. Ni que decir tiene que no preguntaron al artista si le importaba que le movieran la obra, vamos. No estaríamos en España, ¿no? Año 1977, el PSOE logra ser un partido, digamos, legalizado con la muerte de Franco y se plantea su nueva identidad. Hubo durante, yo creo que segundos seguramente, por lo que me ha contado, tuvo la mínima tentación de trabajar con el yunque y el tintero, que era la identidad del socialismo español hasta entonces, pero lo descartó inmediatamente y optó por el puño y la rosa, que ya era la identidad del Partido Socialista francés y de otros. En Francia,
creo que utiliza el partido la mano derecha. Aquí optó mi padre por dibujar la mano izquierda en el puño y la rosa, a pesar de los avatares de las últimas décadas del partido y sobre todo de los últimos años, parece que han decidido recuperar, que a mí me han dado una alegría muy grande, ¿verdad? Quinto centenario del descubrimiento de América, la idea de fusionar los dos ceros del 500, la idea de los dos mundos, ¿no? El viejo y el nuevo mundo. Renfe, un programa muy grande porque incluyó señalización de estaciones, interiorismo incluso de algunos trenes, exterior, como veis, y las subdivisiones de la compañía, por ejemplo, Pack Express, Supercore, también para el Corte Inglés. Tesoro Público y las marcas, submarcas del Tesoro, que son bonos del Estado, deuda desgravable, letras del Tesoro, dibujadas con el objeto del cliente, que es el dinero, ¿no? Monedas, círculos, obligaciones del Estado, pagarés del Tesoro. Un proyecto de artista que tiene ya unos 15 años, pero que realmente nos está dando muchas alegrías, sobre todo gracias al Museo Thyssen, que es muy buen cliente. Este proyecto se llama The T-Self Portraits. Es un juego de palabras de T-shirt, ¿no? De camiseta, y de autorretrato. Y aquí la idea de mi padre fue trabajar con obras relevantes, maestras en algunos casos, del arte mundial, imprimirlas con una técnica que se llama sublimación sobre unas camisetas y venderlas en las tiendas de los museos que tienen esa camiseta en su colección o bien en una exposición temporal. Entonces, bueno, ha habido algunas que realmente han funcionado muy bien, incluso comercialmente. Así es un poco como queda, para que os hagáis una idea, ¿no? Esto es una obra de un artista que se llama Robert Camping. Y este es el pack, diseñado todo también en nuestro estudio. Un muy sencillo cartón troquelado con forma de camiseta, en el que tenemos la precaución de que al doblar la camiseta se vea por el agujero algo que sea realmente relevante de la obra para que el cliente reconozca el cuadro, ¿no? Y esta es nunca se sabe, pero es la que más se ha vendido en todos estos años, esta versión del grito de Munch, ¿no? En el Thyssen. Para el Museo del... He visto por ahí tu camiseta, ¿no? El Museo del Prado. Sí, está en la venta en el Prado, sí, sí. Pues esta también lo estuvo hace un par de años con el centenario del 400 centenario del Greco, ¿no? El caballero. Un encargo de antes de ayer, como quien dice, la galerista y artista Marta Moriarty nos ha encargado la identidad visual de su Art Window y este es el signo de la doble M que le hemos propuesto. Para la universidad en la que damos clase, la Universidad Francisco de Vitoria, que está en Madrid, en Pozuelo, un rediseño, la verdad es que ojalá hubiéramos tenido mayor libertad de actuación, pero bueno, lo cierto es que quedó dignamente. Vision Lab, también cumpliendo más de 30 años en estos días. También de estos 3 últimos meses, esta es la compañía que gestiona las grabaciones de películas en el Ayuntamiento de Madrid, tanto publicitarias como cinematográficas, ¿no? Y le hemos propuesto esta claqueta con la M de Madrid que están en este momento implantando y que presentó la alcaldesa en el Festival de Málaga hace unas semanas. Y acabamos con esta obra de la que os he dado algún detalle, la que comienza en Arco el 17 de febrero de 2010, la que acabará en el año aproximadamente 3.400.000. Aquí íbamos por la combinación 195, habían pasado pues 195 por 12, una media hora aproximadamente desde que había comenzado a funcionar en Arco. Se ha traducido durante estos últimos años también, como veis, en obras sobre papel, donde en lugar de trabajar de manera más o menos arbitraria, como decir, venga, rojo, rojo, azul, verde, amarillo, gris, tuvo una idea, yo creo, muy bonita, que fue, dado que es una obra cromofónica, que tiene sonido, trabajar con estribillos de canciones. Es decir, todo lo que estáis viendo son, pues, la cucaracha, digamos, ¿no? Ta, 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 ta. Entonces, la obra se llama Diafragma dodecafónico opus 14, La cucaracha, ¿no? Pero es que además esa cucaracha se va a producir en la obra real en un determinado momento que podemos calcular con mucha facilidad al segundo, dentro seguramente de unos miles de años. Por ejemplo, esto ya es pasado, esto pasó el 20 de septiembre del 2010, esto también, 15 de marzo del 2013,
Este es un momento curioso de la obra porque es aquel momento en el que se van a producir en su orden todas las notas de la escala dodecafónica, el do, re, mi sostenido, etc. Es un momento cualquiera, pero tiene esa peculiaridad, ¿no? Es la combinación 73.000 y pico millones y va a pasar, creo que lo ponía, ¿no? El 9 de enero del año 30.050 a las 18 horas 28 minutos 42 segundos. Aquí estamos ya en el año 1 millón y pico, 3 millones y pico. Y esta es la última combinación. Si nos cuidamos el colesterol, tenemos que estar todos ahí para celebrarlo, ¿no? Con esta última combinación, la última, la 8 billones, la 12 elevado a 12, que se va a producir en el año que os hemos comentado. Es una obra que ha estado de momento expuesta ya en bastantes sitios. Aparte, este ordenador lo tenemos en nuestro estudio 24 horas al día encendido, acompañándonos, conectado a Internet. Esto ha sido, hace un par de años en el Museo Patio Herreriano, tuvo una anécdota curiosa, que es que esa combinación que veis, nos encargaron también de hacer el cartel de la exposición y decidimos utilizarla para el cartel. Entonces la gente nos preguntaba, ¿no? Oye, ¿por qué esta y no otra? ¿Por qué? Y decimos, espera, espera, ya verás, ya verás. Y el ya verás era que el día de la inauguración, el alcalde y tal, a las 8 de la tarde, se produjo en directo en el Opus 14 la obra que llevaba impresa en el cartel ya unas semanas. Es eso que os comentaba de la posibilidad de más o menos manejarse en el tiempo, ¿no? También ha estado hasta enero del 2017, como veis, en la Fundación Juan Marc, en esta exposición interesantísima que se llamó Arte Sonoro en España, en esta sala, y con esta partitura. Tiene un libro de físico en papel, evidentemente una reducción de 3.400.000 años, con un bucle enorme que hace que la obra dure solo 12 horas y está transcrita a papel. Y hasta hace 2 meses, en el Museo Francisco Sobrino de Guadalajara, también presidida por el Opus 14, como veis, en una exposición que se llamó Obras cronocromofónicas, es decir, todo lo que veis alrededor, todas esas obras de Cruz Novillo, están relacionadas con el sonido y con el tiempo durante décadas. Y os comentaba mi padre prácticamente al comenzar esta charla la ocasión que habíamos tenido de trabajar también con su idea de artista en un encargo de diseño para la Semana de Música Religiosa de Cuenca. En esta ocasión el protagonista era Bach y propusimos 14 carteles aparentemente iguales pero distintos, que era el momento del Opus 14 en el que comenzaba cada uno de los conciertos de la Semana de Música Religiosa. También aplicado a las publicaciones del evento, también con, como veis, programas de mano distintos y absolutamente asociados al momento real que vivía la obra en ese instante. Muchas gracias.